príncipe. Amén. Cuando estaba orando y meditando, porque ya se sabe que hay una época que viene en diciembre, no sé si la conocen, ¿verdad? Las Navidades, pero también Acción de Gracias, Señor, que serie comienzo que quieres que predique, pues entre hacer un puente, porque uno se estaba orando, estaba meditando en la carta, la epístola, la carta a Tito, y por eso en los próximos 3-4 domingos estaremos hablando sobre la carta de Tito, del título de la serie, se puede decir así, estableciendo la iglesia o las iglesias que estaban comenzando en el área de Creta. Y también recordarles nuevamente que le daré los anuncios al final, pero recuerde hoy si quiere saber un poco más de la iglesia, aún más de Dios y de la Biblia. Después tenemos lo que se llama almuerzo con el pastor, pero tiene que ir a la parte de atrás para asegurarnos que tenemos suficiente para todos. También recordarles que el miércoles continuamos con los estudios que estamos teniendo regularmente. Voy a pasar de lo que se llama conversaciones espirituales. Está el estudio de las damas, que ya tienen su estudio, pero también estudio abierto de apologética. Entonces, apologética es cómo le hablas entonces a un ateo o otra persona de otra religión, cómo tener esas conversaciones. Eso es la segunda parte de lo que comencé con conversaciones espirituales. El sábado próximo estaremos ministrando en el área de Sulphur Springs, que es una área cerca donde estamos plantando una iglesia, y eso hablaré un poco más, y vamos a estar sirviendo en esa área, y después les daremos saber más al final otros anuncios que tenemos. Pero le di tiempo para que descansaran un tiempo, para que se levanten de nuevo. Ok, a algunos les gusta el ejercicio, otros me miran, me tengo que levantar de nuevo, pastor. No tiene que ir al gimnasio mañana, si se levanta y hace las sentadillas. Pero por respeto a la palabra de Dios, así, y leo, y entonces voy a los puntos directamente. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que es nuestra guía hoy día y siempre, que es la fundación y básicamente lo que estableciste para tu iglesia. Habla a través de ella hoy día, tu Espíritu Santo y tu siervo. Y pedimos todas estas cosas en Cristo Jesús, y su pueblo dice amén. Se pueden
sentar. Esta carta se cree que fue escrita en el año 63, 65 después de Cristo, un poco después que el apóstol Pablo había salido de ser encarcelado en Roma, dirigiéndose hacia España. Entonces le está escribiendo a Tito, que era un ministro del Evangelio, y que también trabajaron juntos en diferentes viajes misioneros. Pablo encarga a Tito establecer estas iglesias, para que escogiera líderes correctos, advirtiéndolo de los falsos maestros. Y se está refiriendo aquí en la carta a las casas, porque en los tiempos de aquella época no existían estos edificios que hoy en día consideramos como iglesias. Cuando él está plantando iglesias, se está refiriendo a casa-iglesias. Como en muchos de nuestros países, muchos han salido de casa e iglesias. Uno de los plantadores de iglesias, líderes más grandes en los 1990 fue Fidel Castro. No, ¿por qué digo esto? Y me miran, ¿cómo que Fidel Castro? Sí, porque cuando él entonces dejó de perseguir a los cristianos, entonces él viene y pone entonces una ley donde podían ya las iglesias, nuevamente sin ser perseguidas, comenzar a tener sus servicios, pero no podían construir ni hacer nuevos edificios o templos, por lo cual empezaron a multiplicarse las casas, iglesias, ¿dentro de qué? Dentro de Cuba, que hubo un avivamiento en sí, porque no podían reunirse 20, 30, 40, 50, 60 necesariamente en muchas áreas. Y esa era la iglesia del libro de Hechos. Si lo traducimos hoy aquí, ¿cómo practicamos nosotros esto como iglesia? Bueno, si usted se pone a pensar, y no sé si usted sabe, a veces vemos 200, 300 personas. Esta iglesia no es común, no es normal. La iglesia, el 75 al 80% de las iglesias en Estados Unidos tienen menos de 100 personas. No sé si usted sabía eso. Cuando yo escuché eso hace más de 20 años atrás, yo dije, no, imposible. Porque es que vemos los edificios grandes, pero si usted sale de esta iglesia y empieza a manejar alrededor de 1 o 2 millas, usted empieza a contar todas las iglesias que hay. Por cada 10 iglesias le garantizo que usted va a encontrar 7 a 8 iglesias pequeñas. Nada en contra de la iglesia madre o grande necesariamente. Por eso es la idea de nosotros plantar iglesias, no tanto para crecer aquí, sino empezar a plantar iglesias. Si lo vemos desde este punto de vista, cuando se refiere a los líderes, en nuestro caso lo que estamos es plantando grupos de vida e iglesias. ¿Qué significa un grupo de vida? Por ejemplo, nuestro grupo de vida, que un ejemplo de los 5 grupos de matrimonios que tenemos, etcétera, etcétera, ahí se promedia de 20 a 30 personas, alrededor de 12 a 15 matrimonios. Si usted incluye a los hijos de estos matrimonios, usted está hablando que esta persona, que este maestro realmente está lidiando, una mini iglesia. En un sentido, también no solamente dentro de este edificio, este templo, sino fuera de este edificio. Por eso estamos plantando otra iglesia con uno de nuestros líderes que era maestro también de nuestro maestro, así como hicimos con el hermano Carlos Díaz, que ya está cumpliendo va para allá 2 años, que comenzó y plantó una iglesia en Sly, donde de bendición hay personas que han salido de nuestra iglesia, un grupo grande, que se unen a esa iglesia, y que hay otros que por otra razón, ya sea más conveniente o más cerca, se van uniendo a esa iglesia. Entonces esa es la bendición. Entonces cuando está hablando aquí, son los pasos que entonces nos está dando para aplicarlos hoy día. Now, un anuncio entonces. Si usted es pastor, ¿dónde es la iglesia? La próxima iglesia es Sulphur Springs. Entonces necesitamos personas que Dios le hable, que digan, yo estoy dispuesto a ir por 3 meses, 6 meses, 1 año de misionero. Mira, es una misión de aguacoco, porque no tiene que dejar su casa, no tiene que dejar su trabajo, no tiene que dejar su cónyuge, no lo puede usar de excusa. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Yo voy a ayudar a ayudar a esta iglesia, por lo menos en el comienzo, y me comprometo a ir 3 meses, o 6 meses, o 1 año, y ver cómo Dios entonces trabaja en esa iglesia con las personas que vamos a traer, que vengan en esa área. Por eso el próximo sábado, el 16, vamos a estar en una área cerca, se llama Hope for Tampa,
donde los hispanos que vayan, que estemos sirviendo a esa comunidad, nos dan su información y le damos seguimiento. So, 3 cosas bien rápido. Yo sé, nuevamente dice, pastor, nada rápido usted cuando predica. Habla rápido, pero los puntos se extienden. So, primeramente 3 cosas. Vemos su presentación, su propósito y su preocupación. Su presentación, él se presenta y lo primero que está hablando es su autoridad pastoral o su autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque aún durante esa época, por eso usted ve que en muchas de las cartas, él se presenta, yo soy ¿qué? Apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué? Primeramente, porque muchos todavía, ese no es Pablo. Pablo no es Saulo de Tarso, el que perseguía ¿qué? La iglesia. Había una desconfianza. Segundo, porque supuestamente los 11 apóstoles que habían quedado eran conocidos como apóstoles porque estuvieron ¿con quién? Estuvieron con Jesús. Por lo cual, pero tú nunca estuviste con Jesús. Anoten esto. Los apóstoles, escogieron a otro discípulo que se llama Matías en el capítulo 1 de Hechos. Sin embargo, de Matías usted no escucha ¿qué? Absolutamente más nada, porque ese fue escogido por los apóstoles, pero Pablo fue escogido ¿por quién? Por Dios. Entonces no solamente él se presenta como un apóstol enviado, sino entonces le habla acerca, yo entiendo el evangelio, como que le da una explicación básicamente de lo que es el evangelio. Él dice entonces en el capítulo, versículo 12, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, Pablo enfatiza aquí también el misterio de la elección espiritual en la mente humana. Por eso hay 2 grupos hoy en día que a veces se dividen con esto de cuando usa la palabra somos escogidos, no somos escogidos, quién escoge, Dios o escoge el hombre. Pues primeramente, Pablo enfatiza este ministerio refiriéndose básicamente a la soberanía de Dios en escoger para salvación a los electos. Es lo mismo que él describió en la carta a los Colosenses cuando dice en el capítulo 3, versículo 12: vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Él se alinea con el apóstol Pedro en el capítulo 1 de Primera de Pedro, el versículo 2, elegidos según la presencia, el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. De igual manera, Jesús dice lo mismo en Juan capítulo 6, versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Sin embargo, por otro lado, Pablo entendía la responsabilidad de nosotros compartir ¿qué? El evangelio. Que nadie se iba a convertir a menos que predicáramos ¿qué? El evangelio. Y explicado en el capítulo de Romanos, la fe viene ¿por qué? El oír ¿qué? La palabra de Dios. Y dice que muchos no van a ¿qué? No van a creer. Pero entonces, sin embargo, es el único método ¿qué? De salvación. Entonces, Pablo entendía la responsabilidad de proclamar el evangelio y la responsabilidad de los individuos a responder ¿qué? Al evangelio, la respuesta humana. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Pues las dos. Porque no es nuestra responsabilidad entender la salvación de Dios sabiendo que Él nos mandó a predicar ¿qué? El evangelio, y sería un buen ejemplo vivir como vivió ¿quién? Pablo. Vivió Pablo. Compartiendo el evangelio con ¿quién? Con todo ¿qué? Con todo el mundo, realizando que es Dios el que toca ¿qué? Los corazones. Los corazones. Podemos hacer todo lo posible. Por eso tomamos talleres de conversaciones espirituales para ver cómo entonces uno puede compartir el evangelio más claramente y sin temor en una conversación, no en una discusión. Pero sin embargo reconociendo que por más que nos preparemos, el que tiene que tocar el corazón es ¿quién? Es Dios, el Espíritu Santo. Eso no quita ninguna responsabilidad ¿qué? Responsabilidad nuestra. En el versículo 4 entonces nos habla del recipiente de la carta. Who's he writing the letter to? A Tito.
Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él lo llama hijo espiritual. Es muy posible que él lo haya sido el padre espiritual del que lo haya llevado a Cristo. ¿Ok? Hay ciertos comentarios, comentaristas o teólogos que no necesariamente dan prueba de esto. Posiblemente fue que simplemente lo discipuló como recién convertido. Lo que es seguro aquí es que él trabaja con Tito, que él conocía a Tito y por eso le da esta gran responsabilidad y el propósito de esta carta para Tito, pero para las iglesias que Tito está plantando. El propósito, la razón, le describe su trabajo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces le dice que corrige, confronta, desarrolla líderes como yo te enseñé a ti. Y si usted ve, hay un paralelo entre Tito y casi 1 Timoteo repite mucho de estos próximos versículos que voy a hablar. Porque así como le escribió a Timoteo, le está escribiendo ¿quién? A Tito, con referente a cuáles son las características o las calificaciones de un líder espiritual. Entonces, 2 Timoteo dice, lo que usamos aquí básicamente mucho en la cuestión de discipular a personas, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, aptos para enseñar también a otros. La primera característica es fidelidad. Es la persona fiel. Es alguien he's there, que está ahí. Segundo, es alguien que es idóneo. ¿Qué es idóneo? Que es en la cuestión de doctrina somos no idénticos, pero en el sentido que somos idóneos en lo que creemos en práctica y en doctrina, que somos aptos para enseñar, o sea que podemos recibir si estamos mal para entonces enseñar también a otros. Entonces no solo describe su responsabilidad, sino entonces le da una lista de requisitos para que califique al anciano. Esa es tu responsabilidad. Entonces, como es tu responsabilidad, te voy a dar entonces esta lista de las calificaciones de un líder. Y le da la lista. Irreprensible. Que no significa perfecto, porque si fuera perfecto, nadie pudiera pastorear. Son simplemente personas imperfectas. ¿Pero qué se refiere a esto? Sino que sea libre de una culpa moral. Que no que fallen, pero que son ejemplos de caminar en integridad, de que la mejor forma de explicarlo, de que sus manchas no sobresalgan para que sean apuntados. Esto es tan interesante porque mientras estoy predicando esto, y digo esto, siempre que apuntas a alguien, tienes cuántos dedos apuntándote a ti. ¿Ok? Que cuando apuntamos o decimos algo, digo que todo el que está aquí es capaz de cometer los mismos pecados. Entonces, cuando un pastor menciona a otro pastor, otro líder que cayó, él tiene las mismas probabilidades que puede caer. Entonces, nuestra dependencia es ¿en quién? En Cristo y en Dios. Y me encanta la Biblia porque la Biblia no tapa los pecados de los líderes espirituales. A mí, si yo quisiera básicamente exaltar al hombre que Dios describe como un hombre con el corazón de ¿quién? De Dios. ¿Ok? Mujeriego, adúltero, fornicario, asesino, mentiroso. Y a lo mejor usted dirá, pero pastor, es un hombre del corazón de Dios. Nah. La única excusa en parte que David puede tener, ¿ok? Era que en ese tiempo, en la época de David, el Espíritu Santo no moraba regularmente dentro del individuo. ¿Ok? El Espíritu Santo iba y venía y lo preparaba para entonces lo que Dios lo estaba llamando. ¿Ok? Y no es excusa, porque no es excusa, porque de igual manera todo cristiano que tiene el Espíritu Santo, ¿ok?, que ha fallado, a lo mejor como David, a un líder, básicamente lo que ha hecho es silenciado el Espíritu Santo que está dentro de él, dentro de la persona.
En este caso, por eso cuando David se arrepiente en el Salmo 51, dice, devuélveme el gozo. ¿De qué? De tu salvación. ¿Ok? No, él no dijo devuélveme la salvación, devuélveme qué. El gozo de tu salvación. Porque de igual manera, cuando un cristiano peca hoy en día, no puede gozar su pecado como lo gozaba ¿qué? Antes. Es imposible. Si tú eres cristiano, tú sabes lo que estoy hablando. Es imposible. O lo puedes gozar momentáneamente. ¿Ok? Por segundos. Y es un ejemplo para no ver. De momento viene alguien, te pasó por el lado o no te dejó entrar y tú te molestas y piensas algo ofensivamente o utilizas uno de tus dedos que no debes utilizar. ¿Ok? Y el Espíritu Santo después, y te sales bien porque le dijiste algo. Oye, tú no sabes guiar. Y estás como bien. Y de momento el Espíritu Santo dice, qué bonito, ¿ah? Qué bien. Tremendo, qué testimonio. ¿Ok? Me acuerdo una vez el pastor nuestro contó aquí que estaba saliendo después de una predicación cuando estaba en la iglesia en Bears y de momento alguien se le metió en el medio, empezó como, él se molestó porque la forma que se metió en el medio y le empezó como a tocar bocina molesto. Y en la próxima luz se para, ¿ok? Y la persona sale del carro. Era una dama, no estoy diciendo que es que guíen peor, por favor, simplemente estoy contando la historia como él la contó. Y sale del carro y va y dice, ay pastor, perdóneme. Por eso yo no le toco bocina a nadie cuando salgo a la iglesia. Porque de momento alguien me corta y dice, y entonces, imagínense cómo él se puso, era como Pedro Picapiedra cuando veía los muñecos así de pequeñito. ¿Por qué? Porque se molestó. Se molestó. O sea, no estamos hablando de alguien que es completamente ¿qué? Perfecto. Pero si no, imagínense que todos los domingos alguien tenga ese testimonio del pastor. Todos los domingos. Ya no estamos hablando de que un domingo estuvo molesto o de que alguien que tuvo excusa. Yo me acuerdo porque yo soy bastante, mi esposa dice, tú siempre guías como que estamos deprisa aunque no tengas prisa, ¿ok? Y cuando se te mete alguien adelante, ella me recordaba, puede ser tu mamá, porque mi mamá guiaba casi hasta los 90 años de edad. Y una vez me lo mencionó y me dice, puede ser tu mamá. Yo, no, ya mami murió, está en el cielo. No es mami. Pero estamos hablando de algo que es continuo, donde está ¿qué? Sobresaliendo en la persona. Entonces, donde hay que lidiar con la persona. By the way, Hebreos no iba a hablar de esto, pero Hebreos nos dice, ¿cómo tú corriges a un anciano? Tú vas con otra persona a hablar con el anciano, porque el anciano, hablando del líder pastoral, no es excepción de ser corregido, simplemente ¿cómo lo vas a qué? A corregir. Y usualmente con otro ¿qué? Testigo. Por eso yo no le pongo... ¿cómo se llama? Cosas a mi carro, que God is love, bueno, en serio, nunca sabe cuando tú haces el corte pastelillo y cuando la amarilla, porque hay amarillas que no piensan. Pues estabas amarilla como está en roja ahora. Confesión, pero no a propósito. Ok. Entonces que sus manchas no sobresalgan para cuando esté predicando alguien no esté. Claro, cualquier persona puede usar cualquier jeje. Es que tu jeje sea jeje. ¿Ok? Usted sabe a qué me refiero con el jeje. No hay que explicarlo en griego ni en nada. Jeje es algo que sea algo grande. Y la mejor explicación es como si en seminario un pastor está explicando esto, el maestro. Entonces dices que el pastor, el líder espiritual, es como si estuviera con una camisa blanca. ¿Ok? Por eso notaba que yo uso camisas oscuras. No. Porque en una camisa blanca, toda camisa blanca que usted se ponga, por más limpia que se ve, si yo voy a donde Sandro, le puedo encontrar lo más seguro algo le puedo encontrar en la camisa. ¿Ok? Ya la esposa me está mirando, no pastor, porque yo... Ok. O se ofende porque dice, ¿y quién dice que yo le lavo la ropa? Mi esposo. Pero está bien, no se preocupe. Eso es otro mensaje. Estoy seguro que si le busco, le empiezo a buscar, le voy a encontrar algo. O al hermano Adrián. ¿Ok? Es el dry cleaning, ¿sabes? Pero hay algo, porque es blanca, o cualquier cosita se le va a pegar ahí. Aquí no el hecho es que yo le busque a él, es simplemente que yo desde acá no pueda notar una ¿qué? Una mancha. A eso es lo que se refiere. Porque si el hermano, esa es la marca, ¿verdad? O sea, sorry. Es un caballito con un hombre ahí, pero está bien.
Porque si él tuviera una mancha, mire lo que si él estuviera predicando aquí con una mancha de tinta, ¿dónde sus ojos van a estar durante toda la predicación? Es increíble, porque es una mancha que es como a ver si crees o no. A eso es lo que se refiere. Entonces, por lo cual irreprensible es que nadie pueda traer una culpa al punto que pueda ser la mancha tan grande que no puedas ver realmente al que está predicando o el que está trayendo la palabra y lo que está trayendo, que es más importante. Eso es lo que se refiere a irreprensible. Le llama entonces marido de una sola mujer. ¿Okay? Hay diferentes pensamientos de la iglesia y cada iglesia es autónoma. ¿Okay? Hay iglesias que no escogerían a un pastor o a un líder espiritual que fuera divorciado, no importa cuándo fue divorciado. Hay otras iglesias que lo hacen, yo estoy inicialmente a favor de ello, pero la iglesia tiene esa autonomía, que básicamente si el pastor fue divorciado antes de ser convertido. ¿Okay? Hay otros que entonces simplemente el pastor que fue divorciado antes de ser llamado a ser pastor. ¿Okay? Hay otros que supuestamente en el pastorato. Pero ya es irreprensible, ¿cierto o no es cierto? En ese sentido, pero ese no es el tema de hoy en día, porque había un pastor, no sé si esto es verdad, no le decía, no, yo soy marido de una sola mujer, lo que pasa es que he tenido como 10 esposas y cada vez pues una sola a la vez. O sea, cada uno puede coger el pasaje e interpretarlo como él quiere. El punto básicamente se refería a alguien que fuera un hombre de una mujer, casado con una mujer. Cuando habla de los hijos creyentes, yo tuve que ir acá porque el pasaje que los hijos tienen que ser creyentes, por lo cual, noten esto, hay que entenderlo en contexto cuando buscas el idioma, porque la salvación es ¿qué? Es individual. Entonces yo no soy responsable por la salvación de quién. De mis hijos, porque ¿quién convierte el alma? ¿Ok? Y tampoco diga, fue que no fuiste buen padre. Por eso no es convertido. ¿Oh, sí? Pues déjame decirte que Dios creó un mundo perfecto. Perfecto. ¿Y Adán y Eva qué? Pecaron. No solamente creó un mundo perfecto. Creó el primer criminal nacido de mujer. Asesino. ¿Cómo se llamaba? Caín. Fue culpa entonces de Eva y Adán que crearon un asesino cuando asesinato no sé qué. Y no le puedo echar la culpa a Netflix. Simplemente que el pecado que está en el individuo ya. Ese individuo puede rechazar o aceptar a Cristo. Por eso en Juan capítulo 1, cuando dice no es por voluntad de sangre, o sea, la salvación no ¿qué? No se hereda, no es por voluntad de hombre, no se sigue como que por familia o de lo que sepan, sino por voluntad de quién. De Dios. Entonces cuando hice el estudio y busqué por lo menos 10 comentarios, ¿ok? Algunos de los comentarios le pasaban como por arribita, me decían que nada. Y yo, ¿para qué compré este comentario? ¿Ok? Sino se refiere que cuando tus hijos creyentes estén bajo tu techo, ¿ok? Actúen como si fueran ¿qué? Cristianos, creyentes. Actúan como si fueran creyentes. No, eso no quiere decir que si son niños de 10 años, con 13 años, corren así, porque son hijos del pastor. No, van a correr igual y van a gritar igual. El punto está hablando de que no sea que tú no tengas hijos ¿qué? Rebeldes. No digo, oye, ese es hijo del pastor. A eso es lo que se refiere, se está refiriendo. Y después que sean adultos, pues, ¿qué tú vas a hacer? Nuevamente la salvación que es individual. Después en los versículos 7 al 9, entonces da como una descripción específica. Administrador de la iglesia de Dios en la tierra, que no sea ¿qué? No tenga soberbio, o sea, no orgulloso, iracundo, no rabioso, no a la bebida regularmente, no gastador, no de riñas, que esté buscando dinero unéticamente o rápidamente. Al contrario, la palabra de hospitalario se refiere a alguien que ¿qué? Da. Que da, no es que se pasa en la comelata, en eso necesariamente, sino alguien que da, que ama lo bueno, que es sobrio, que es justo, que es santo, que es dueño de sí mismo. Se refiere a que tenga dominio ¿qué? Propio. Y finalmente que entienda la palabra para que pueda entonces exhortar, corregir y convencer. Decirle algo, esto no es para los pastores, esto es para todo ¿qué? Para todo el mundo.
esto es para todo el mundo. Especialmente, primeramente, usted es sacerdote como varón, pero también usted es sacerdotisa como mujer. O sea, en la Biblia cuando llama, él dice, y hizo una ayuda, ¿qué? Idónea. No, hizo una ayuda, ¿qué? Idónea. ¿Sabe lo que idónea significa, verdad? Igual. So, delante de los ojos de Dios, la mujer y el hombre, ¿qué? Son iguales. Pero el rol es completamente, ¿qué? Diferente. So, este pasaje es para todo el mundo. Es para nosotros, es para, especialmente para el hombre que es el sacerdote de las sacerdotisas que están en el hogar. Lo que pasa es que obviamente tienes que ponerlo que si este va a ser ¿quién? El líder, pues entonces debe llenar estas cualidades. Eso, cuando pensamos ahora eventualmente que la gente que escribe que acerca de si tú eres cristiano, ¿y quién dijo que estamos cogiendo un pastor? ¿De cuándo acá estamos cogiendo un pastor? Esto es para todo hombre. Entonces concluyo. Vimos su presentación, vimos su propósito y ahora veamos qué, su preocupación. Su preocupación. Y describe cuál es su preocupación. Y en los falsos maestros, false teachers. False teachers. Y los tenemos no solamente hoy día, sino vienen de aquella época. Por eso digo, me encanta la Biblia porque la Biblia es como si estuvieran leyendo lo que está ocurriendo hoy día. Nada de esto ha cambiado. Gente que dice, no, la Biblia es un libro anticuado. ¿Anticuado? Eso es pura ignorancia, anticuado. Es el mejor libro para cómo tú manejar tus finanzas. Porque si tú leías la Biblia, cuando estaba en el 2006, la Biblia te dice que no inviertas y pongas tus ganancias en una ni dos canastas, sino que la diversifiques, se llama diversificación, y las pongas en 6, 7 o 8 canastas. ¿No es eso? En la Biblia. Y la gente le metió todo en real estate, ¿verdad? Y cuando el real estate cayó, ¿qué pasó? Lo perdiste todo. ¿Me están siguiendo? Eso está en la Biblia, by the way. La Biblia te dice que no te endeudas, que no te metas en tarjeta de crédito porque vas a ser esclavo del ¿qué? Del que te preste, está ahí. Dice, pero en una tarjeta de crédito sí lo dice Proverbios 22:6. Todo principio está aquí, escrito en la palabra de Dios. Pues entonces, aún más para la iglesia, nos están diciendo cómo tú lidias con esto, porque una de las personas que yo seguía más, que yo leía y fui a sus conferencias, falló moralmente. No es para apuntarle el dedo a él, es simplemente, ya él no es irreprensible, ¿me están siguiendo? Por lo cual ya él no puede pararse, ¿qué? En un púlpito, a predicar o a ser pastor. Eso no es lo que yo creo, eso es lo que dice ¿qué? Este pasaje, esta palabra. No puede venir a traer un consejo, pero no. Y nuevamente, el pastor cree esto, no, yo no lo creo. Esto es lo que dice aquí, irreprensible, sin reprensión, no perfecto. Entonces, hoy en día, los pastores caen, ¿ok? Y entonces vienen y salen, ¿ok? Ya un grupito de mis amigos ¿cuál sería la palabra? Me restauró, gracias, ¿ok? Me restauró. Te restaura Cristo y es perdonado. Dios perdonó el pecado de David. No solamente lo perdonó, lo bendijo. Porque de esa relación, cuando hubo arrepentimiento, ¿salió quién? Salomón. Él borró su pecado. Completamente lo borró. Pero el pecado trae ¿qué? Consecuencia. Por eso él no dejó a David construir ¿qué? El templo. El hombre del corazón de Dios, como dice Hebreo, Dios le dijo, no, hay sangre en tus manos. Por eso usted le dio la autoridad entonces a Salomón para construir ¿qué? El templo. ¿Y qué pasó con Salomón eventualmente? Le dio el mismo virus que su papá, y no fue el COVID. ¿Okay? 700, dejó al papá corto. El que comenzó básicamente pidiendo que es sabiduría. Pero está ahí en la palabra de Dios. Entonces le llama contumaces. Y contumaces básicamente es una actitud rebelde y negativa. Dice que hablan cosas que vacías. O sea, conversaciones que no tienen ¿qué? Significado y no son ¿qué? Productivas. Y dice engañan.
Engañan. Pablo se refiere a aquellos que eran antes judaizantes, cuando aquí utiliza la palabra, porque hay entre muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Se está refiriendo entonces al grupo religioso, los judaizantes, que después supuestamente que se iban a ser parte de Cristo y que eran parte supuestamente de la nueva iglesia, volvían a traer las leyes que judaizantes. Y empezaron, tienes que circuncidarte para ser cristiano. Al que, by the way, al que no era judío, le estaban poniendo que ese yugo. Y tanto así que engañaban ¿a quién? A las personas. O sea, el apóstol Pablo habla del daño como trastornan a familias enteras. Hermano, y lo hemos visto. Lo hemos visto aquí. Uno de nuestros maestros se volvió judaizante. Teacher, ¿y de dónde sacó esto? Lo malo es que engaña no solamente a su familia, sino entonces ¿qué? A sus seguidores. Porque tú puedes usar la Biblia para sacar cualquier pretexto si no sabes utilizar ¿qué? El contexto del texto y lo que está tratando ¿qué? De decir. Estaba yendo en internet una explicación por qué debemos bautizar a bebés utilizando el bautismo ¿de quién? De Cristo. Y el de abajo, ¿sabe? ¿Usted ha visto eso que ponen como, escúchalo para que tú veas qué bien y la verdad que está diciendo? Y dice, la verdad que está diciendo, la ignorancia que está compartiendo. Un versículo completamente fuera de contexto. Menos mal que cuando fui a los comentarios, y vi un comentario, ¿oh sí? Entonces, ¿por qué se bautizó a los 30 años y no cuando era niño? ¿Me están siguiendo? Para que usted vea lo que hace nuestra ignorancia. Y tenemos que escuchar y meditar y pensar. Porque a veces ni pensamos. Una vez me aparezco yo, estoy llevando a mi hijo menor a la escuela y se aparece entonces un vecino que yo sé que era pastor, nunca más de cosas espirituales, pero se acercó bien motivado porque me empieza a hablar del libro del evangelio que descubrieron, el evangelio de Tomás. Fíjense. Y me empieza a hablar del evangelio de Tomás. Wow, pero bien así, wow, no, mira, descubrieron el evangelio y vemos ciertas contradicciones con los otros evangelios. Y yo le hice una pregunta, wow, tremendo. Descubrieron el evangelio de Tomás. O sea, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos mintieron. Oh, no lo había visto de esa forma. Mi carnalidad, hello. Pero no lo hice, by the way, por si acaso, porque dice, estoy predicando iracundo, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Porque de momento no usamos ¿qué? La lógica. Es como que me diga, descubrieron que George Washington era afroamericano. Salía en un reporte. Unos de estos que descubrieron, by the way, ¿podría eso ser verdad? ¿Quién sabe? Pero tienes que eliminar ¿qué? Toda la historia de todos los escritores de quién era quién. George Washington. Eso es para que usted a veces, como vemos cosas que vienen y vamos, oh, wow, mira, y no meditamos y no pensamos, aún ya sea por qué, por pastores. Pero si usted no puede decir aquí salir, oh, ¿viste lo que el pastor dijo? No. Si lo que el pastor dice no va alineado a la palabra de Dios, entonces tiene que estudiarla, chequearla y enviar y hacer preguntas. Pastor, usted dijo esto, pero... Y by the way, los únicos que se enojarían o se molestarían son los que son falsos. Porque entonces cuando tú estás tratando de decir la verdad, si sacaste y se te lo fuera de contexto, tú vas y lo estudias, no te excusas, entonces va, ok, ya entiendo, porque a lo mejor eso no sonó como lo que yo quería decir, o no entendió, o expliqué. Pablo usa el estereotipo que había de los cretenses, porque los cretenses ya eran conocidos como ¿qué? Como mentirosos. Tenían la fama que decían que de ahí, de la tierra de Creta, había salido, estaba la tumba del dios Zeus. ¿Okay? Entonces tenían fama por esto. Y por eso entonces él les dice si uno de ellos, su propio profeta, dice a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos.
Wow. Y cuando fui a buscar ahí, by the way, cuando se refiere aquí no solamente que eran conocidos como mentirosos, y cuando voy a buscar bestia, es la palabra bestia. Oye, qué bestia tú eres. Yeah, literalmente, o sea, no era que eran animales, eran que, oye, pero qué animal, has pensado en esto que estás hablando. Y glotones no simplemente se refiere a la comida, pero a personas que, sin control. Pensamos en glotonería y pensamos que es simplemente personas que comen. No, en todo, personas que no tienen que control. Entonces, esto se refería, concluye, a personas que se llaman cristianos o que se infiltran en la iglesia, pero que no son. Por eso el versículo 16 mira, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos que lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, eso está escrito ahí. Está escrito ahí, por eso él concluye con este consejo. Él los aconseja. ¿Okay? Le dice en el versículo 11, le dice a los cuales, en la primera parte, a los cuales es preciso tapar la boca. Shut them up. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces él los manda ¿qué? A confrontar, y cuando dice tapar la boca, no deje que enseñen. No dejen que enseñen. Se comentan algo, you're wrong. Corrígelos. Si hay que corrígelos públicamente si lo que dijeron es público. ¿Me están siguiendo? Porque lo que dijeron, recuerda que el silencio ¿qué? Otorga. Si alguien dice algo que es completamente bíblico, usted tiene que corregirlo inmediatamente. En una forma que sutil. La pregunta puede ser, hermano, ¿de dónde usted sacó eso? Sí, porque eso es lo que dice el pasaje. ¿De qué libro usted está leyendo? By the way, uno de nuestros maestros que yo le daba estudio bíblico los miércoles para que vieran y trajeran un estudio bíblico para ir desarrollándolos como maestros, se paró y empezó, sacó el texto completamente fuera de contexto y digo que inmediatamente yo supe, ¿qué libro está leyendo esto? ¿De dónde le está sacando esta información? Porque esto no va con la Biblia completa. Por eso, por ejemplo, si alguien dice aquí, y lo puede confundir, ok, los hijos tienen que ser creyentes, entonces eso va cuando tú coges la Biblia y los principios de la creencia, que un hijo no puede forzarlo a ser creyente porque sea hijo de pastor. ¿Me están siguiendo? ¿De dónde yo saco la información? Del contexto completo. Hay un pasaje que dice que el que no esté dispuesto a odiar a padre o a madre no puede, ¿qué? Seguirme. Entonces tú puedes coger ese contexto y decir, mira, se supone que tú odias a tu papá y a tu mamá para seguir a Cristo, ¿cierto o no es cierto? No, tú tienes que ir a todos los pasajes desde el principio que dice, honra a quién, a tu padre y a tu madre. Él estaba trayendo el punto de que si tú tienes entonces que dejar a tu papá y a tu mamá por el amor de Cristo, tienes que hacerlo. A eso es lo que se refiere. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Entendiendo, yendo a la palabra de Dios, corrigiendo, porque pueden engañar a otros. Si no te escuchan, repréndelos. A veces hay que traerlos entonces al liderazgo de la iglesia. Pero el deseo no es castigo, es restauración. Y lo dice aquí, el deseo es que sean sanos en la fe, que entiendan el evangelio, porque pueden ser ignorantes y no lo comprenden. Pastor, hay que ser bueno para ser salvo. Entonces inmediatamente, bueno, la Biblia dice que no hay, estoy tirando ese ejemplo, ¿verdad? Hermano, la Biblia dice que, bueno no hay nadie, dice la Biblia. ¿Me están siguiendo en una forma? Para que entienda entonces, porque entonces veremos con cosas confundidas, ni mandamientos puestos por hombres que van en contra de la verdad. Eso es lo que él está escribiendo en Efesios también, donde dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, cuando Cristo es tu cabeza, tú tienes que pensar como ¿quién? Como Cristo. Por eso cuando te dice, lleva todo pensamiento cautivo a Cristo, ¿ok? Una buena pregunta hubiera sido que, si Cristo estuviera en Estados Unidos y fuera ciudadano de Estados Unidos, sería una buena pregunta preguntarle, Cristo, ¿por quién tú votarías? That's a good question, ¿ok? Preguntarle entre tú, por eso le dices tú y Dios, ¿por quién tú votarías? Y muchos dijeran,
por ninguno. Pero la semana pasada vimos que él iría a encontrar su propia ¿qué? Palabra. Escojan jueces que los corrijan. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. No escojan cristianos, no es que sea que escojan cristianos. Así mismo como Pablo escribió a Timoteo, a Tito y a nosotros hoy día, dejándonos saber la necesidad de la verdad, de establecer líderes fuertes en su caminar con Dios. Pablo nos exhorta a nosotros a permanecer en los fundamentos de la fe y a enfocarnos en su verdad, santidad, prescrito. Esta es la prescripción, ¿verdad? Por Dios a través de Cristo Jesús para no llevarnos a ideas o sistemas falsos, los cuales nos van a fallar y no podemos depender. Yo diría que somos como este esposo que llegó un día de una conferencia tan animado y va donde su pastor y empieza a hablar de la conferencia porque él tenía problemas de su memoria. Y todo lo que aprendió en la conferencia, tremendo, y ahora puedo servir porque las cosas que se me olvidaban, esto y lo otro. Y le dice el pastor, oye, qué bien, ¿y cuál es el nombre del conferencista? Dice, pastor, sí, en el amanecer, ¿cuál es la bola esa que sale por la tierra bien grande alumbrando? El sol. Sol, mi amor, ¿cómo se llamó el conferencista que fuimos este fin de semana pasado? Eso es exactamente lo que es la religión falsa. Nos puede impresionar, anoten esto. Cuando tú escuches a alguien que te dice exactamente lo que tu carne quiere, corre. That's a good sign. Corre, huye. Porque eso es lo que el diablo quiere que tú escuches. El truco es el mismo. En Génesis 3 es el mismo truco. Con que Dios te dijo esto, pero mira, solamente puse lo que está escrito. Pero quién sabe todos los elogios que le dio a la fruta que estaba ahí. No dice cuál es la fruta, creo que es una manzana. Porque el aguacate o la banana, una manzana o algo así. Y les pone con que Dios dijo esto y después le dice, son mentiras de Dios. Porque el enemigo más grande que nosotros tenemos no es el diablo, somos nosotros. Porque si me preguntas a mí en la carne, yo no quiero hacer las cosas que Jesús quiere que yo haga. Yo no estoy buscando por ahí quien me ofenda para perdonar. O estar dispuesto a dar mi vida para ser quemado. Todos somos egoístas de una forma u otra. Orgullo, el enemigo más grande somos nosotros. Ya el diablo sabe eso y eso es lo que no quiere que dar. Por eso cuando dice en los tiempos finales habrá que cosquillón de qué, de oír. Por eso la iglesia más grande hoy en día supuestamente cristiana es más falsa que un billete de 3. Porque nos dan tú y el humanismo y todas estas cosas. Y como nos gusta a nosotros, wow, qué bien salí de ese mensaje. Pero cuando Dios nos habla a nosotros y nos lleva a confrontarnos con las características que hablaron aquí, que es para todo cristiano, se los pone al líder porque debe ser el ejemplo, pero para todos nosotros. Entonces tenemos que examinarnos y decir, Señor, ayúdame. Por eso cuando hablamos y caen otros, yo no apunto el dedo ahí, yo apunto, Señor, ten misericordia ¿qué? De mí. Porque si David cayó, si Sansón cayó, si el diablo mismo, Satanás, Lucifer, que era el ángel de los cielos, que vio la gloria de Dios caer, Dios tenga misericordia de nosotros. Y es depende de su palabra y de su poder, no de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, sino caer todos los días, Señor, líbrame, ayúdame. Nos ponemos de pie. Mientras cantamos esta alabanza, te hago esta pregunta: ¿conoces tú a este Cristo? Y si no lo conoces, la pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué no le has entregado su vida a Él? Él fue el que te creó. Y a lo mejor si eres que, pastor, hay ciertas cosas en mi vida, entrégaselas a Él. Por eso se llama por fe. Se las pones a Él. Tú pones a veces un equipaje en la mano de un maletero que tú ni conoces. Y te fuiste toda la semana a comprar ropa
para irte a un crucero a un lugar donde nadie te conoce, pero necesitas ropa nueva. Amén, damas. Ok. Y esa no es mi esposa, es todo lo contrario. Ese seré yo, no sé. Y los pones en ellos porque tú tienes tu confianza de que ellos van a hacer el trabajo. Y Dios te dice, pon tu vida en mis manos. ¿El creador de quién? El que lo sostiene, ¿qué? Todo. ¿Qué voy a decir, Señor? Te entrego mi vida. Perdóname por mis faltas, por mis pecados. Te quiero ser mi Salvador. Y si ya hiciste eso, la segunda pregunta: ¿estás viviendo en el llamado que Él te ha hecho? Una estrofa cantamos. Abrimos el altar. No sé si hay algo en tu corazón, en tu vida que quieres traer a la oficina de Dios.